Somos la generación, oramos, oh Dios, por nuestra nación. Danos tu compasión, iremos, oh Dios, a todo lugar, a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Nada nos detendrá. Contigo, Jesús, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz, se humille, Señor, en oración. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra, seremos fieles a tu verdad. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra, seremos fieles a tu verdad. Oh, 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 Hola, hoy te quiero hablar de un tema sumamente importante que es el tema de la vergüenza. Hablemos de ello, hablemos de la vergüenza. Y para ello me gustaría que pudieras acompañarme en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Recuerda, el tema que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a tocar, es el tema de la vergüenza. ¿Y de qué nos habla este relato de Lucas? Mira, había un hombre que era un fariseo, un religioso, que invitó a su casa en una determinada ocasión a Jesús. Lo invitó y ahí estaban juntos comiendo en compañía de otras personas. Y durante ese tiempo llegó una mujer y se puso al lado de Jesús y derramó un perfume, eso lo tenéis todo ahí bien explicado,
sobre ella, y algo que me llama mucho la atención es que en ese momento en el que la mujer está cerca de Jesús, este hombre empieza a pensar, si este hombre, hablando de Jesús, realmente fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que está a su lado, porque esta mujer era una mujer de mala fama. ¿Bien? Ya entendéis qué significa una mujer de mala fama. Pero Jesús, que sabe el pensamiento de cada uno de nosotros, empezó a hablar con él. En resumidas cuentas, Jesús finalmente terminó perdonando los pecados de esta mujer y delante de todo el mundo la reivindicó o la vindicó como una mujer cuya vida había sido completamente perdonada directamente por el mismo Señor. Es una historia muy bonita que puedes leer, ya te digo, en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Es muy importante que nos sumerjamos en esta historia, ¿no? Algo que tiene la Biblia, que es apasionante, es la posibilidad de viajar a ese tiempo, conocer las costumbres de ese tiempo y de ese modo sumergirnos en la historia y nos vamos como a involucrar más. No va a ser algo que vamos a leer de corridas, sino que va a ser una historia que se va a hacer carne en nuestra vida y que va a tocar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nos va a ayudar a transformar completamente nuestro proceder. Mira, cuando esa mujer entra en casa de ese religioso, piensa que estamos hablando de los dos extremos. Estamos hablando de una mujer de mala vida, ¿verdad? Podríamos ponerla en el extremo derecho, y tenemos por otro lado un hombre que se consideraba justo, que era un fariseo religioso, ¿verdad? Es como esos dos extremos, ¿no? Es como la persona que se siente perfecta, porque ¿quién que no se sienta perfecto es capaz de decir, ay, esta mujer, si supiera Jesús quién es esta mujer? Solamente una persona que se siente perfecta, que se siente limpia, que se siente santa, puede expresarse en esas condiciones. Entonces, por favor, yo quiero que te centres en estos dos extremos. Tenemos el extremo del mal, por así decirlo, no es que sea exactamente así, pero es como para ilustrarlo, y el extremo, entre comillas, del bien. El que se cree completamente justo y la mujer que sabe dónde se está metiendo, porque sabe que está entrando en casa de un fariseo religioso. O sea, sabía dónde se estaba metiendo. ¿Y qué crees que podría sentir en ese momento? Yo creo que la mayoría de las personas sentirían una terrible vergüenza. Y de eso te quiero hablar, de la vergüenza. Muchas personas, cuando están dominadas por la vergüenza, se quedan paralizadas. Pero esta mujer, no. Esta mujer, yo creo que el amor que tenía por Jesús, se sentía amada, como luego vas a poder leer en la historia, sentía que sus muchos pecados le habían sido perdonados, y el mismo Jesús dice que quien mucho ha sido perdonado, mucho ama. Por eso es que esta mujer se presentó allí, porque en el fondo se sentía, de alguna forma, amada por Jesús, se sentía aceptada por Jesús, al contrario que todos aquellos hombres súper religiosos que no querían ni contaminarse con ella. Querido, ¿te das cuenta qué importante es el amor? ¿Cómo puede ser que una persona se considere religiosa y rechace a las personas? La tenga ahí como si fuera basura. Pero Jesús, que fue el hombre más espiritual que ha existido en nuestro mundo, era una persona que amaba a las demás personas. Y no solamente las amaba, sino que los demás sabían, notaban ese amor. Porque no es importante el que amemos a la gente solamente, sino que la gente sepa cuánto la amamos. Y yo he querido buscar en el diccionario algunos significados de la palabra vergüenza. Y aquí el diccionario de la Real Academia Española nos dice que vergüenza es turbación del ánimo que suele encender el color del rostro cuando uno se sonroja, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, sea propia o ajena. También otra acepción es pundonor, estimación de la propia honra. Deshonra, deshonor. También, según este mismo diccionario, tenemos alguna expresión como vergüenza ajena.
Seguramente que has dicho en alguna ocasión, siento vergüenza ajena. Vergüenza ajena es la que uno siente por lo que hacen o dicen otros. Y luego tenemos la expresión perder la vergüenza, que significa abandonarse, rebajarse en su conducta. Es cuando uno va perdiendo como esos cánones de moralidad mínimos que cada uno de nosotros debemos de presentar. También vergüenza, para hacerlo un poquito más claro, es la timidez que una persona siente ante determinadas situaciones y que le impide hacer o decir una cosa. Yo ahora me gustaría que tú pienses durante unos segundos, ¿cómo es tu relación con la vergüenza? ¿Eres una persona extremadamente vergonzosa? ¿Qué es lo que la vergüenza te ha robado a lo largo de todos estos años? O dicho de otro modo, ¿ha habido veces en las que por causa de la vergüenza has dejado pasar alguna oportunidad que hubiera cambiado tu vida? Piensa por un momento, la vergüenza realmente es algo que es como que hemos aprendido a convivir con ella, pero tenemos que despojarnos, porque puede robar los mejores instantes de nuestra vida. De modo que yo hoy me siento muy feliz de poder tratar este tema contigo y es mi deseo que sea muy útil para tu vida y que te lleve a otro nivel completamente distinto, que tú puedas crecer a lo alto y en raíces, es decir, profundamente. ¿Quién no ha sentido vergüenza en alguna ocasión? Esta es la cuestión. ¿Quién no ha sentido vergüenza en alguna ocasión? Si nos ceñimos a la historia bíblica, nos vamos a encontrar primeramente el caso de Adán y Eva. En Génesis 3, capítulo 10, nos dice: Adán expresó a Dios, después de haber pecado, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nota, la vergüenza hace que nos escondamos de Dios, que nos alejemos. La vergüenza crea miedo, ¿verdad que sí? Esto fue lo que le pasó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Pero ¿y si nos vamos al Nuevo Testamento? Nos encontramos con Pedro. Piensa que Pedro había prometido que él no iba a negar a Jesús, que daría su vida por él, incluso como que casi se puso a un nivel superior al de sus correligionarios. Pero sabéis, la historia demuestra que luego negó al Señor. Es decir, su promesa no fue cumplida. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando ocurrió esto? Pues muy sencillo. Dice que salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Esto está en Lucas 22, 62. ¿Bien? Pedro lloró, algunas versiones dicen, amargamente. Amargamente. Claro, es que piensa que él había prometido a Jesús: Señor, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, voy a ser fiel, te voy a ser leal. Y maldijo, incluso aseguró no conocer a Jesús, no conozco a ese hombre. Y al final la vergüenza vino sobre su vida y esa vergüenza provocó amargura. Dice que lloró amargamente. Pero tenemos otros casos también, como es el caso de Esdras. En Esdras, capítulo 8, verso 22, Esdras era un hombre justo, era un hombre coherente, y la palabra coherencia significa actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Es decir, una persona coherente es aquella que vive de acuerdo a aquello que promulga. Si yo digo una cosa, pero mi vida contradice mis dichos, es que no soy coherente, sino soy incoherente. Esdras era un hombre coherente, y mira lo que dice en este texto: en realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Tremendo. Este hombre sintió vergüenza. Aquí no es que él hiciera algo malo. Simplemente él pensó: yo le he dicho al rey que Dios es el que suple todas nuestras necesidades, que Dios es el que nos da todo, que la mano del Señor nos protege. A mí ahora me da vergüenza ir y pedirle un pelotón de caballería para que nos proteja. Eso se llama coherencia.
¿verdad? Y a veces esa vergüenza puede ser positiva, porque impidió que Esdras fuera delante del rey y que el rey le dijera: pero Esdras, tú me has dicho que confías completamente en Dios, ¿cómo es que ahora vienes a pedirme protección? Él sintió también vergüenza. De modo que la vergüenza puede originarse, primero, por un sentimiento de culpa por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer debiendo haberlo hecho. Por ejemplo, imagínate que tú haces algo malo y con el tiempo sale a la luz. ¿Qué es lo que sientes? Vergüenza. De modo que, recuerda, el primer punto, podemos sentir vergüenza cuando sale a la luz algo que hemos hecho en la oscuridad, algo malo que hemos hecho. Luego, la vergüenza también puede originarse por una sensación de poca valía. Cuando una persona siente que no es digna, que no vale, por ejemplo, puede darse el caso de que has quedado el último en un concurso o te has esmerado durante meses presentando un proyecto a tu empresa y tu jefe ni siquiera se ha dignado a abrir la carpeta para mirar los documentos. Y ha dicho: mira, a ver, no me interesa. El desprecio de otras personas, ¿verdad? Todas esas cosas pueden generar vergüenza, hasta el punto de llegar a ruborizarnos. Y luego también, otro tercer origen de la vergüenza puede ser cuando nos sentimos que no somos suficientemente dignos para recibir una invitación a una boda, a una actividad especial. Es decir, nuestra baja concepción de nosotros mismos, nuestra baja autoestima, hace que suba la vergüenza. Repito esto, que creo que es bien interesante. Cuanto más pequeña sea nuestra autoestima, mayor será nuestro sentido de vergüenza. Pero cuando nosotros tenemos una identidad clara de quién somos, de lo que somos a los ojos de Dios, la influencia de la vergüenza va a disminuir en nuestra vida. Muy bien. Entonces, hay una cosa aquí bien importante, y es que debemos saber cuándo soportar la vergüenza por causa de nuestras malas acciones y cuándo no debemos de admitirla. ¿A esto cómo se le llama? A esto se le llama responsabilidad. Con todo, esto es importante tenerlo en cuenta, con todo, la vergüenza no debe de perpetuarse. Es decir, la vergüenza podemos sentirla en un momento determinado, pero si la vergüenza se perpetúa en el tiempo y nos llega a esclavizar, ahí es cuando realmente tendremos un problema. Y mira, hay una historia que es bien interesante, que se encuentra en Lucas 23, del 39 al 41. Dice lo siguiente: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Ahora, mira aquí una cosa. Qué curioso es que uno de los ladrones esté reprochándole a Jesús. Es curioso. En este mundo nuestro, los sinvergüenzas reprochan a los justos. Es increíble. Y muchas veces el problema es que los justos se callan, no replican ese reproche. Pero, ¿cuál fue la otra actitud? ¿Cuál fue la otra actitud del ladrón que estaba en el otro lado de Jesús? Pues él, mira lo que dijo, ¿no? ¿Todavía maldices a Dios estando en la misma condenación? ¿Verdad? Nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Porque nos lo merecemos. Esas fueron las palabras del ladrón. Nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Pero él no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ¿qué dos actitudes? La actitud de un ladrón fue la actitud de un arrogante que, lejos de reconocer que estaba ahí justamente, culpaba a Jesús, y la actitud del otro fue la de una persona humilde que reconoció que estaba ahí en ese lugar, precisamente ¿por qué? Por ser un malhechor. ¿Cuál de los dos crees que se salvó? Pues muy sencillo, se salvó el que confesó sus pecados, ¿verdad? Eso lo tienes en Lucas 23,
42 al 43. Muy bien. De modo que recuerda que hay veces que la vergüenza tiene una causa justificada. Recuerda esto, por favor. Y es que cuando hemos hecho algo malo y sale a la luz, sale nuestra vergüenza también. Pero hay veces que hay personas que quieren hacernos sentir vergüenza, como fue este ladrón a Jesús, siendo que él no había hecho nada malo. Si nos acordamos de José en Egipto, a José lo acusaron falsamente de intentar, ¿verdad?, acostarse con la mujer de Potifar, cuando no fue así. Y él injustamente, también tuvo que sentir la vergüenza de aquel que es tenido por un acosador sexual. De modo que hay veces que pasamos vergüenza sin haber hecho nada, o nos hacen sentir vergüenza sin haber hecho nada. Por ejemplo, Jesús fue expuesto ahí en medio de la cruz junto a dos ladrones, y encima le pusieron un cartelito, casi que parecía que lo querían ridiculizar, rey de los judíos. Sí, ahí lo tenían junto a aquellos dos malhechores. El enemigo de nuestra alma querrá avergonzarnos, pero lo importante es que la vergüenza que uno pueda sentir no sea una vergüenza justificada por haber hecho algo malo, sino que sea injustificada. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con la vergüenza? Pues mira, en el libro de Daniel tenemos la solución. En Daniel capítulo 9, versos 7 al 9. Ahí tenemos la solución. Dice Daniel: Señor, tú tienes la razón, tenemos el rostro cubierto de vergüenza, y esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza, hemos pecado contra ti. Entonces, veamos 3 puntos importantes. El primero es la mala acción. El pecado genera vergüenza. Es importante que tengas esto en cuenta. El pecado va a generar vergüenza, deshonor, aflicción en tu vida. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. Eso lo encuentras en el libro de Proverbios. Es que el pecado siempre genera consecuencias. Y una de estas consecuencias es la vergüenza. Ahora, el punto número 2 es, después de haber hecho una mala acción, el punto número 2 que es importante es tener una buena reacción. ¿Y cuál es la mejor reacción ante la mala acción del pecado? El arrepentimiento. Mira lo que dice Daniel. Señor, tú tienes la razón. Arrepentimiento significa eso. Señor, tú tienes la razón. Arrepentimiento significa lo que hizo el ladrón que estaba en la cruz con Jesús, al lado de Jesús. Cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, yo reconozco tu divinidad. Yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Acuérdate de mí, ¿verdad? Pero él reconoció también: yo estoy aquí por mis pecados. De modo que el camino más corto para abandonar ese sentimiento de vergüenza y ese espíritu de culpabilidad que destruye a muchas personas en el mundo es reconocer nuestra maldad. Cuando reconocemos nuestros pecados, como dijo Daniel: Señor, tú tienes la razón, ahí empieza el camino a la restauración. Y el tercer punto, hemos visto el primer punto, la vergüenza surge con el pecado. El segundo, necesitamos tomar una buena reacción después de haber cometido una mala acción. Esta reacción correcta se llama arrepentimiento. Tercer punto, la mejor solución es aceptar el perdón que provee la gracia de Dios. Y ahí, en Daniel 9:9, el Señor nos muestra en su palabra. Dice: el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Lo voy a repetir porque es maravilloso. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Recuerda los 3 puntos. Tal vez cometí un pecado y el espíritu de vergüenza, de culpabilidad llegó a mi vida. ¿Voy a estar soportando esa vergüenza siempre? ¿Qué voy a hacer? Vamos a por el paso número 2. Señor, tú tienes la razón. Dile a Dios: Señor, tú tienes la razón. No justifiques tu pecado. Cuanto más justifiques tu pecado, más dolor vas a sufrir en el corazón. No alargues esa agonía, ¿verdad? Entonces, dile: Señor, tú tienes la razón. Señor, tú eres justo, tú tienes la razón.
yo he pecado contra ti, como hizo David, ¿verdad? Y reflejó esa actitud en el Salmo 51, ¿verdad? Yo solo he pecado, Señor, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuanto más tardes en reconocer el pecado, mayor será la vergüenza y la culpabilidad que experimentarás en tu vida. Y el punto número 3 es, ten fe para aceptar el perdón de Dios, para aceptar la gracia de Dios, porque nos dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mira, qué hermoso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Toda vergüenza, toda culpabilidad se quedó afuera, se quedó completamente afuera, ¿verdad? Y luego también hay una vergüenza que es completamente ilógica, que es irracional, que es cuando empezamos a pensar, no me van a aceptar, haré el ridículo, ¿verdad? Me saldrá mal, le caeré mal a todos. Por eso decía antes, querido, querida, cuanto más sólida sea tu identidad, menos influencia tendrá la vergüenza sobre tu vida. Lo voy a repetir porque esto es importantísimo para alcanzar esa plenitud espiritual, mental y también emocional. Cuanto más sólida y clara sea tu identidad, es decir, ¿cuál es lo máximo en nuestra identidad? Pensar de nosotros como piensa Dios. Esa es nuestra meta. Cuanto más sólida sea tu identidad, es decir, sin creerte lo que no eres, ¿verdad? Pero sin menospreciarte tampoco, no es bueno eso, la influencia de la vergüenza cada vez será menor. Cuando yo crezco en Cristo, la influencia de la culpabilidad, de la vergüenza y de la condenación disminuye en mi vida. Y, mira, hay una cosa, esa mujer tuvo que vencer la vergüenza, para entrar en casa de Simón el fariseo, que por cierto, quiero deciros que en esa época, cuando alguien invitaba a otra persona a su casa, y especialmente cuando era un invitado tan especial como Jesús, los vecinos tenían como derecho social a poder estar ahí en la casa. Son costumbres completamente distintas a las que tenemos hoy aquí en Occidente, en nuestros días. Ahí se presentó aquella mujer que Simón juzgó y, como dije al principio, pensó, si Jesús fuera realmente un profeta, sabería qué tipo de persona es esa, pero Jesús lo sabía todo. De modo que yo quiero decirte, si esta mujer se hubiera dejado seducir por la vergüenza, no hubiera ido a los pies de Jesús y no hubiera escuchado esas frases tan importantes que cambiarían su vida. ¿Cuáles fueron esas frases? Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y cuál fue la otra? Tus pecados te son perdonados. Si la vergüenza domina en tu vida, te perderás la bendición que Dios tiene para ti. Solo podemos escuchar a alguien. ¿Recuerdas que Jesús dijo que no se pueden servir a dos señores a la vez? En referencia a las riquezas, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. No podemos ser guiados por dos personas a la vez. O nos dejamos llevar por la vergüenza, o nos dejamos llevar por nuestra pasión por el Señor y por nuestro amor a Jesús. Y esta mujer se metió realmente en la cueva de un oso, siendo ella una oveja. Ahí se metió porque ahí había un oso, ahí había un lobo, que era el fariseo, que nada más que la vio ya empezó a juzgarla. Pero ¿sabes una cosa? Cuando una persona siente pasión por Jesús, esa pasión y ese fuego, piensa en el fuego quema todos los rastrojos que hay en nuestra vida. Entendamos como rastrojos la vergüenza, la condenación, la culpabilidad, la mentira, lo quema todo. Y esta mujer tenía fuego en su corazón y le importó absolutamente nada, lo que pudieran pensar de ella, porque ella quería estar con Jesús. Y esas palabras de Jesús fueron demoledoras para su espíritu de vergüenza, fueron completamente liberadoras. La culpabilidad, la condenación quedó destruida en el momento que el Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, dijo:
tus pecados te son perdonados, vete en paz, vete en paz. Él le dio su paz en el corazón. Y la paz, la confianza en Dios, no la confianza en las palabras que nos sugieren nuestros complejos, sino lo que nos sugiere la palabra de Dios, es lo que nos va a traer libertad. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y la verdad es Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, todos tus miedos, todas tus vergüenzas, todos tus complejos pasan por la cruz y en la cruz del Calvario quedan completamente destruidos. Entonces yo hoy te quiero pedir, ya para terminar, que pienses, ¿a quién le estás haciendo caso? ¿A quién le estás haciendo caso en tu vida? ¿A tus complejos? ¿A tus pensamientos? ¿A tus vergüenzas? Tal vez vives pendiente de la opinión de los demás. ¿Qué dirán de ti? Tal vez eres un esclavo de ti mismo, de tus propias opiniones. ¿Y por qué no ser un siervo de la palabra del Señor? ¿Por qué no hacer caso a Jesús? ¿Verdad? Jesús dio su gracia a esa mujer. Él sabía quién era esa mujer. Pero también sabes lo que vio. Vio el espíritu de arrepentimiento. Ella empezó a llorar sobre Jesús. ¿Sabes lo que se llama eso? Arrepentimiento genuino, quebrantamiento. Y por cierto, quiero decirte otra cosa más. Mira la actitud de Simón el fariseo. Simón el fariseo, si hubiera tenido otra actitud que no fuera la de mirar al prójimo y los defectos del prójimo, hubiera hecho algo que no hizo y que, por cierto, Jesús le reprochó. Jesús le dijo: Simón, cuando entré en tu casa, no lavaste mis pies, no ungiste mi cabeza, ni siquiera me diste un beso, que es el protocolo típico cuando uno entraba a una casa, ¿verdad? Ninguna de esas cosas. ¿Por qué, Simón? Porque estabas enfocado en lo que no tenías que estar enfocado. Porque estabas mirando otras cosas. ¿Sabes una cosa? Cuando estamos mirando los defectos de la gente, al final terminamos cometiendo muchos más defectos nosotros. Él tenía que estar enfocado solamente en Jesús, en darle el mejor recibimiento. Y esa mujer a la que Simón estaba juzgando resultó ser mucho mejor que él. Y Jesús se lo dijo: Simón, tú no me lavaste los pies, no me ungiste la cabeza, ni siquiera me diste un beso, pero esta mujer, desde que he llegado, me ha estado enjuagando los pies, la cabeza y me ha besado. Mira, tú la has juzgado a ella, pero ella ha demostrado ser mucho mejor que tú. Querido, enfócate en ser como Dios quiere que seas y no en estar mirando lo que la gente hace. Porque cuando estamos mirando lo que otros hacen, descuidamos lo que nosotros tenemos que hacer. ¡Qué hermosa enseñanza tenemos aquí en este relato del evangelista Lucas! ¿Verdad que sí? Termino. Mi abuela, que era una mujer asturiana de estas de campo trabajadoras, me decía: el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Mira, cuando nosotros nos dejamos llevar por un espíritu de vergüenza, esa vergüenza va a producir tal timidez en nosotros que, como ocurrió con Adán y Eva, hará que nos escondamos de las oportunidades que Dios tiene preparadas para nosotros en la vida. Por lo tanto, querido, no te escondas. Recuerda esos 3 puntos que dijimos antes. El primero: si he cometido una mala acción, que se llama pecado, voy a por la segunda reacción, que es arrepentirme. Voy a por la tercera, que es aceptar el perdón de Dios e intentar no volver a pecar nunca más. Esto es lo que queremos hacer. Y termino diciéndoos que para erradicar la vergüenza, o al menos para disminuir al máximo su influencia, es importante que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Porque cuando tenemos el principio del amor a Dios por encima de todo, la vergüenza va a haber un momento que será una voz en nosotros que se irá difuminando. ¿Verdad que sí? Hasta el punto de llegar a decir, como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa ya no vivo yo? Que ni hago caso a lo que me diga mi corazón ni a lo que me diga mi cabeza, porque mi enfoque es en Jesús. El mismo Pablo dijo en una ocasión: de nada hago caso. De nada hago caso. O sea, era un hombre enfocado completamente en Dios. De modo que primer punto, ama a Dios con todo el corazón. El segundo punto: ámate como te ama Dios.
Y el tercero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nota, ama a Dios con todo tu corazón, ámate a ti también. Y una vez que tu corazón sea sano, que tú hayas logrado amarte a ti mismo como Dios te ama, podrás amar a aquellos a los que Dios también ama, que es tu prójimo. Lo vuelvo a repetir, termino con esto, que es importante. Primeramente, ama a Dios con todo tu corazón. Luego, cuando pases tiempo en la presencia del Señor, escucharás esas palabras de Jesús que van a sanar tus emociones heridas. El Señor te va a decir en medio de tu condenación, yo te perdono, tus pecados quedan perdonados, vete y no peques más, como hizo con aquella mujer sorprendida en adulterio. Queridos, es importante que pasemos tiempo como yo digo, con estas frases que a mí me gusta hacer un poco locas, que nosotros tengamos en cuenta las palabras de la palabra. ¿Qué significan las palabras de la palabra? Las palabras que están en la palabra de Dios. Recuerda la frase, las palabras de la palabra. No escuches cualquier palabra, no escuches ni tu propio corazón a veces, que es perverso y engañoso, ¿verdad? Apóyate en el Señor de todo corazón y no tanto en tu propia prudencia. Recuerda, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, porque el amor a Dios te hará valiente, como hizo valiente a esta mujer que se metió en la boca del lobo sabiendo que allí había un lobo, pero sabía que al lado estaba el pastor que sabe cuidar muy bien de las ovejas. Aprende a escuchar la voz de Dios. Cuanto más escuches la voz de Dios, más libre serás de toda atadura, de toda cadena, de todo complejo que están frenando el potencial que Dios ha puesto desde un principio en tu corazón. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida y que te traiga mucha libertad. Yo le pido, Señor, ahora te pido, Padre, que en el nombre de Jesús rompas el yugo de la vergüenza que pueda haber en cada persona que esté visualizando este tiempo ahora, que en el nombre de Jesús rompas toda cadena. Señor, tú has venido a liberar a los cautivos, tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón, y lo vimos en esta mujer, cómo tú la amaste, cómo tú la honraste delante de aquellos que ya estaban prácticamente condenándola a la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque en ti está ese carácter inclinado al perdón y a la misericordia. Y dile hoy al Señor, Señor, yo renuncio a ese espíritu de vergüenza que está destruyendo mi vida. Hoy yo renuncio a esa culpabilidad. Estoy convencido que hay personas que están viendo este vídeo y saben que tienen culpabilidad en su vida. Hay personas que están siendo destruidas por culpabilidad, por cosas que le ocurrió incluso en la infancia, que ni siquiera ellas tuvieron culpa. Abusos que tal vez sufrieron siendo niños o niñas, que tomaron una culpa que no les pertenece, porque la culpa la tiene que llevar el abusador, no la persona que ha sido abusada. Hoy, en el nombre de Jesús, tú tienes que dejar ese lastre que has ido arrastrando durante todos estos años de tu vida. Quítate ese lastre y abre tus oídos para escuchar la voz del Señor que te dice, hija, vete en paz. Hoy el Señor Jesús te dice, yo quiero darte mi paz, para que dejes de sufrir ese bamboleo que las olas de la vida han ido siempre tocando tu nave, tu vida. No quiere el Señor que te hundas, sino que sigas adelante en tu camino. Querido, recuerda, aprende de esta mujer, que a pesar de que había personas alrededor que estaban hablando mal de ella, supo enfocarse en Jesús. Y eso hizo que escuchara las palabras que fueron su total liberación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos muy pronto, en una próxima ocasión. Cuídate mucho. Chao.
llénanos con tu paz, prepáranos para conquistar. Con nuestras voces y corazones a ti clamamos, somos tu ejército, somos tu pueblo, manda tu lluvia, con nuestras voces y corazones a ti clamamos, somos tu ejército, somos tu pueblo, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Eleve sus manos en alto y dígalo fuerte hoy. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Con nuestras voces y corazones a ti clamamos, somos tu ejército, somos tu pueblo, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Si necesitas que oremos por ti, contáctanos a través del número que aparece en pantalla. Recuerda que estamos en Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Euskadi y en la provincia de Tarragona. Hola, Memelucho. Hola, Lili. ¿Cómo has pasado la semana? Wow, muy bien, Lili. Esta semana he comenzado a ir a la escuela de música. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bien! ¿Y qué instrumento vas a aprender a tocar? Voy a aprender a tocar la batería. ¡Qué bien, Memelucho! Mi mamá me decía, Lili, que la música es un talento que Dios me ha dado. Seguro que sí, Memelucho. Tú tienes muchos talentos. Y aprender a utilizar esos talentos es una bendición, porque así los podrás utilizar para servir al Señor. Y seguro que muchas personas conocerán a Jesús a través de tus talentos. Oh, Lili, a mí me gustaría ser un músico famoso y con mi música poder decir a la gente que Jesús los ama y muchas cosas más, Lili. Sí, claro que sí. Seguro que será así, como la historia de los talentos. ¿La historia de los talentos? ¿Y esa historia cuál es, Lili? La historia que contó Jesús. Él explicaba que hubo un hombre
que se tenía que ir de viaje muy lejos. Y antes de viajar, reunió todas las personas que trabajaban para él. A cada uno de ellos les dio parte de sus pertenencias. Las monedas de aquel tiempo se llamaban talentos. Como ese hombre era el jefe de esos hombres, les repartió los talentos a cada uno según la capacidad de cada uno de ellos. Jesús les explicó a sus discípulos que al primer hombre le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercer hombre le dio 1 talento. El que recibió 5 talentos hizo negocios con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 talentos hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su jefe. Después de mucho tiempo, el jefe volvió y reunió a los hombres para que hicieran cuentas con él. El primer hombre le dijo: «Señor, tú me encargaste 5 talentos y he ganado con ellos 5 más». El segundo hombre le dijo: «Señor, tú me encargaste 2 talentos y he ganado 2 talentos más». El jefe se puso muy contento con esos 2 hombres y les dijo: «Como habéis sido fieles con lo poquito que os dejé, ahora yo os podré confiar mucho más». ¡Wow, Lili! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el tercero? El tercer hombre llegó hasta donde estaba el jefe y le dijo: «Señor, como sé que eres muy exigente, tuve miedo y escondí el talento que me diste. Pero no te preocupes, aquí lo tienes». El jefe se enfadó y le dijo: «Has sido un siervo flojo y malo. Deberías haber llevado mi dinero al banco y por lo menos hubiera ganado intereses». El jefe le quitó el talento y se lo dio al que más talentos tenía y le dijo que ya no lo quería ver más. ¡Wow! Se enfadó mucho. Entonces, ya lo entiendo. Jesús quiere que cuando Él pone en nosotros talentos, podamos usarlos para que podamos traer mucho fruto. ¡Ah! Así es, Memelucho. ¡Oh, Lili! Tenemos que dar fruto ahí donde el Señor nos ponga. Y además, el Señor nos da los dones que necesitamos para que los utilicemos, ¿verdad, Lili? Así es, Memelucho. ¿Y sabes qué don tienen los niños? ¿Sí? A todos los niños de la zona Kids les gusta cantar. ¿Qué te parece si cantamos una canción? ¡Wow! Me parece fenomenal. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! Uso mis talentos ayudando a los demás. Uso mis talentos en la escuela y la ciudad. Uso mis talentos en la iglesia y el hogar. Y mi buen Señor los multiplicará.
talentos en la escuela y la ciudad. Uso mis talentos ayudando a los demás. Uso mis talentos en la iglesia y el hogar. Oye, Lili, Dime, ¿sabes quién ha usado todos sus talentos? ¿quién? ¡Los niños! ¡Ay, sí! Vamos a ver esos maravillosos retos que han hecho. ¡Sí, vamos, vamos! ¡Corre! El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza para tener la bendición hay que seguir la perseverancia, constancia, disciplina y voz. Para tener la bendición tengo que ser más obediente. Entonces, aquí yo soy Rafael y estamos en Proverbios 16 y aquí están todas las escaleras para llegar a la bendición de Dios. Y está perseverancia y amor. Adiós, amiguitos de Kids. Hola, niños y familias. Conforme a este reto que hemos hecho la escalera. Y bueno, nosotros hemos querido dar nuestros pasos para escalarla hasta arriba. ¿Y tú cuáles has elegido? Fe, disciplina y esperanza. Y yo he elegido perseverancia, amor y obediencia. Y el proverbio que hemos elegido, el Pablo y yo, ha sido Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¡Adiós! Jesús guía mis pasos. Hola, soy Valeria y esta es mi escalera. Y os voy a enseñar cuáles son los pasos para hacer la bendición. Primero tenemos que ser disciplinados y también valientes. También tenemos que ser constantes y perseverantes. Y también ser obedientes a Dios. Adiós. Hola, me llamo Joy. El corazón fuérzate y sé valiente. Y si vuelvo, el verde y patata. ¡Adiós! Hola, soy Matías. Hay que ser perseverante, obediente, disciplinado y constante. Dios. Hola, en la Biblia Proverbios 16:9 dice: al hombre corresponde hacer los planes y al Señor dirigir los pasos. Mis pasos para la bendición son obediencia, disciplina, perseverancia. Hola, soy Joy y la palabra que leí en Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y estos son los pasos que debemos dar en nuestra vida. De constancia, paciencia, amor, disciplina y obediencia. ¡Chao! Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Con disciplina y obediencia y ayuda de Dios podemos conseguir lo que nos propongamos. ¡Adiós! ¡Hola, niños! Una semana más. He hecho el reto como vosotros, porque como lo hacéis cada semana, me pone muy contento.
y he visto y he puesto el Proverbio 16:9. Y dice así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. He hecho una escalera muy bonita que me ayudó a ir con sus barandillas y todo. ¡Ja! Y en cada paso, poquito a poquito, he puesto las cosas que le agradan al Señor: obediencia, disciplina, perseverancia, amor y fe. Si vamos pasito a pasito, todas las cosas que el Señor quiere nos guiará a su propósito. Vale, niños, gracias por siempre estar ahí, ¿eh? Hasta la semana que viene. Mi refugio, mi esperanza, siempre me protegerás. ¡Wow, Lili! ¿Has visto cómo han memorizado el versículo de esta semana? Es verdad, Memelucho. ¿Y qué dibujos más hermosos han hecho? Sí, un montón de escaleras. ¡Qué guay! Oye, Dime. ¿tienes otro reto? Claro, Memelucho. ¡Uy! Yo ya estoy preparado. Cuenta. Mira, este próximo reto se llama Uso mis talentos. Ya a tus papás que te lean en la versión lenguaje actual el versículo de 1 de Pedro 4:10. Dibuja y colorea en una cartulina una bolsa y escribe el versículo en la bolsa. Dibuja alrededor de la bolsa varias monedas y escribe en cada una de ellas los talentos que Dios te ha dado. Envíanos un vídeo explicando los talentos que tienes y cómo vas a usarlos a partir de ahora para los demás. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos con el hashtag RetosKidsEnCasa y el hashtag MCIEnCasa. ¡Wow, Lili! Me voy a dibujar esa grande bolsa. Vale, Memelucho. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Y a tus papás que te lean en la versión lenguaje actual el versículo de 1 de Pedro 4:10. Dibuja y colorea en una cartulina una bolsa y escribe el versículo en la bolsa. Dibuja alrededor de la bolsa varias monedas y escribe en cada una de ellas los talentos que Dios te ha dado. Envíanos un vídeo explicando los talentos que tienes y cómo vas a usarlos a partir de ahora para los demás. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos con el hashtag RetosKidsEnCasa y el hashtag MCIEnCasa. Hola, como te gustó nuestro domingo en línea, te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares nuestro canal MCI Barcelona y síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás los mejores temas y contenidos para tu vida y tu familia. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao.